Embajador Freeman, bienvenido, mi querido amigo. Sea cual sea el tema, siempre es un placer conversarlo con usted. ¿Por qué crees que el presidente Trump vinculó ambas cosas y las aceptó? Básicamente el mismo acuerdo, por lo que podemos ver que el que los iraníes ofrecieron allá por abril. Creo que hubo varios factores, pero el decisivo fue que a Estados Unidos se le está agotando la capacidad de almacenar petróleo. Y eso, sumado al impacto del retraso en que sale del estrecho de Hormuz, va a provocar un repunte enorme en los precios del petróleo y la gasolina en la gasolinera, a lo cual no le conviene políticamente. Tiene motivos de sobra para preocuparse por la caída de su popularidad. Pero además de eso, creo que la última ronda de los ataques recíprocos de Estados Unidos y la represalia de Irán fueron reveladores. Irán ha adoptado la norma israelí de respuestas desproporcionadas a los ataques que recibe. Entonces, si se ataca a Irán y se causa cierto nivel de daño, intentarán devolverte un daño 5 o 10 veces mayor. Y aparentemente lo lograron con sus ataques a numerosos bases estadounidenses en la región, en respuesta a nuestra última provocación hacia ellos. Por eso ahora es imposible seguir adelante, creer que existe alguna solución que no sea diplomática. No tenemos una solución. Una de las cosas que más confunde y un vocabulario incorrecto realmente no nos ayuda a entender lo que está pasando. No hemos tenido un alto el fuego. Lo que hubo fue un acuerdo para desescalar los combates. Paz. No hay acuerdo de paz. Se ha acordado continuar la desescalada de los combates y entablar un diálogo y negociación diplomática. Lo cual, por cierto, no es nada prometedor, porque parece que, como de costumbre, nuestro presidente se está inventando cosas sobre lo que, en su opinión, la otra parte habría aceptado. Iraníes han sido muy firmes respecto a lo que deben hacer. Un acuerdo de paz permanente y no quieren algo temporal. Por cierto, es decir, la propia palabra ya es una palabra transaccional. Eso no es lo que hace falta para lograr la paz en Asia Occidental, en Oriente Medio. Por último, diría que ya es absolutamente evidente que Israel no es aliado sino saboteador. Está decidido a arruinar cualquier entendimiento con Irán porque, tras habernos embaucado para meternos en esta guerra, quiere que la guerra continúe hasta destruir a Irán, pero eso no lo puede lograr. Nos encargó esa tarea y no hemos cumplido. Estamos viendo un diálogo tenso, intercambios acalorados entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, su gabinete de extremistas, mientras los israelíes declaran abiertamente que no se sienten vinculados por lo acordado. No tienen intención de retirarse del Líbano, como estamos viendo, y se reservan el derecho de atacar a Irán por su cuenta o para lo que sirva eso. El titular del Washington Post de hoy dice: los israelíes rechazan el acuerdo de paz de Trump con Irán. Críticos y partidarios de Netanyahu lo califican de catástrofe. Fin de la cita. Hablaremos de los israelíes y de Netanyahu en un minuto. Quiero mostrarles un fragmento que el vicepresidente dio anoche en Fox. Noticias que aseguran, con fingida ingenuidad, que los iraníes no están recibiendo dinero de Estados Unidos. No buscan dinero estadounidense. Solo quieren sacar su propio dinero de sus propias cuentas bancarias. Pero Estados Unidos ha sancionado y amenazado a los bancos. Ahora escuchemos al vicepresidente. El acuerdo dice que no van a recibir ni un solo dólar estadounidense, pero no se trata de eso. Lo que sí dice el acuerdo, Sian, es, repito, que si los iraníes cumplen y si hay alivio de sanciones y los iraníes se integran a la economía mundial, invitaríamos a otros países, no nosotros, sino otros, a invertir en el suyo. Está bien, pero solo si cumplen con los términos del acuerdo.
Bueno, se nota. El dinero en cuestión es dinero que básicamente les robamos como represalia por la revolución iraní. Y esas sanciones son ilegales conforme al derecho internacional. Son sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos sin la autorización del Consejo de Seguridad, sin el reconocimiento de al menos China y Rusia como algo legal. Claro, está el G7, una reunión en curso en Avignon, en Francia, no muy lejos de Ginebra. Y el tema central aquí, como de costumbre, es el de los europeos tratando de lidiar con los caprichos de la diplomacia de Donald Trump. Ausencia. Tienen dos objetivos. Una es lograr que el presidente de los Estados Unidos vuelva a adoptar Volodymyr Zelensky sobre la premisa falaz de que está a punto de ganar la guerra en Ucrania. Y segundo, volver a imponer la agenda israelí para que no cierre ningún acuerdo con Irán, que no despojar a Irán de sus misiles y cortar sus vínculos con él. Elemento de la resistencia al expansionismo israelí en Asia Occidental. Esto, en el mejor de los casos, es una mera ilusión, o en el peor, una respuesta a un esfuerzo diplomático muy eficaz de Israel para que los aliados europeos saboteen el entendimiento de Trump con los iraníes sobre cómo seguir adelante con las negociaciones. Embajador, ¿por qué no hemos visto este acuerdo por escrito? Los iraníes dicen que significa una cosa, los estadounidenses dicen que significa otra. A menos que haya un problema con la traducción, debería publicarse para que la gente pueda analizarlo por su cuenta. lo están retrasando para manipular el relato. Es lo que acabas de oír de J.D. Mite. Dice que Irán no controlará el estrecho de Hormuz. Divance en otra ocasión aseguraba que CENTCOM era supervisando un gran éxodo de petroleros del Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz, cuando no es así. Ha llegado a un acuerdo con los propietarios de esos petroleros que pagan tarifas para hacerlos transitar por el estrecho de Hormuz. Así que básicamente el acuerdo se está reteniendo para poder darle un giro. Y el impacto que probablemente tenga desde una perspectiva estratégica, punto de vista, la mayor derrota de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, puede presentarse de forma más digerible al público estadounidense. ¿Qué ganó Estados Unidos con 100 días de guerra contra Irán? Muy difícil ver que hayamos obtenido algo. Sin duda aumentamos la inflación en Estados Unidos. Le hemos tendido una trampa política a Trump administración ante el inminente aumento de los precios de la gasolina y cosas por el estilo. Perdimos el control del estrecho de Hormuz. Antes estaba bajo el poder angloamericano, impuso las normas del derecho del mar, convirtiéndolo en un paso de libre navegación para todos. Ahora está controlado por Irán, que cobrará por los servicios que presta. Otra forma de decir peaje, supongo. Y nosotros no provoquen un cambio de régimen, salvo si de lo que se trata es de eliminarlo. Toda una cúpula de líderes iraníes que se oponían al desarrollo de un arma nuclear y su reemplazo por personas que están a favor de ella. No salvamos a Israel de las represalias de Irán. Agotamos nuestras existencias de armamento y nuestra capacidad de interceptación para misiles, así que ahora mismo no estamos en condiciones de responder a crisis en otros lugares, ya sea en el estrecho de Taiwán o con una especie de reanudación de la ayuda a Ucrania. Hemos faltado a nuestra palabra en numerosas ocasiones. Usamos las negociaciones como tapadera para atacar antes. Llegamos a acuerdos a la mesa de negociación mediante Pakistán y Qatar, y luego les damos la espalda.
Confía en nosotros, no ganamos nada. Perdimos muchísimo en esta guerra y además probablemente nos va a costar $1 billón, todo prestado y pagado por tus nietos y los míos y por nuestros bisnietos. Tenemos aquí al senador Mark Warner, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia del Senado, coincidiendo esencialmente con todo lo que acaba de decir, embajador. ¿Puede alguien sostener que nosotros o nuestros aliados estamos mejor parados que antes de esta guerra? La cúpula del régimen es más radical que nunca. Para sacar el uranio enriquecido, creo, harían falta tropas en tierra, algo que no creo que Estados Unidos quiera hacer. ¿Una negociación adicional de 60 días? ¿En qué acaba eso? Pasarán los 60 días y seguiremos sin poder acceder al sitio. Está claro que después de que el secretario Hegseth dijera que habíamos destruido toda su capacidad militar, aún tienen un gran número de misiles y miles de drones. Y la idea de que el estrecho de Hormuz de repente va a reabrirse mágicamente, mira el precio de la gasolina. Pasaron de $2,80 a $4,20 y creo que subirán más porque las reservas mundiales en conjunto han bajado. ¿Cómo beneficia eso a Estados Unidos o a nuestros aliados? Nuestro amigo y colega, coronel Douglas MacGregor, ha llamado a esto la peor decisión de política exterior de la historia moderna, jamás por un presidente estadounidense, para librar en su lugar la guerra de Netanyahu. Voy a suponer que coincides bastante. Yo sí estoy de acuerdo. Simplemente diría que me resulta muy difícil pensar en alguna decisión. En los 250 años de independencia de Estados Unidos, no ha habido una peor que esta. Al preguntársele por las reservas de EU, el desperdicio de esas reservas es ahora un asunto muy serio. Sobre Ucrania con Biden y sobre Irán con Trump. Esta es la típica respuesta combativa y sarcástica del secretario Hegseth. Chris, ve con el corte 4. El presidente de Ucrania, Zelensky, estuvo en este programa hace una semana. Pidió no solo más interceptores, sino la capacidad de fabricarlos, que los gobiernos aliados pudieran producirlos. Algunos congresistas republicanos apoyan esta idea. ¿Y usted? Nadie fabrica municiones mejores ni en mayor cantidad que Estados Unidos, y estamos abiertos a la coproducción donde sea posible. Y gracias a esta administración estamos reforzando nuestro arsenal de la libertad, construyendo más rápido, abriendo las puertas del Pentágono, arrasando con la burocracia del Pentágono para obligar a la industria a moverse más rápido. Hace unas, pero esas reservas están en crisis ahora mismo, en la industria privada. Ese es un cuento inventado que los medios quieren colar. Y al final, nuestros arsenales son enormes y solo se fortalecen por cómo... Los arsenales son mayores y no harán más que crecer. Ningún observador racional coincide con eso. De hecho, es inconcebible que eso pudiera ser así, sin duda. No puedes emplear miles de misiles Tomahawk, cientos de misiles Patriot y docenas de interceptores. Soltar una enorme cantidad de bombas guiadas y perder tus principales radares en la región. Y encima pierdes aviones en el intento. Fuego de contraataque desde Irán y afirmar que todo va de maravilla, y eso es esencialmente lo que está haciendo, y esto es solo un ejemplo de lo que considero un avance clave en la forma de hacer la guerra, y es que ahora el campo de batalla está prácticamente expuesto por completo gracias a los satélites, los sobrevuelos y los drones. Y por lo tanto no se puede usar el engaño en el campo de batalla como táctica para avanzar. El engaño es esencial en la guerra, siempre lo ha sido. Al no haber engaño en el campo de batalla, el engaño se ha trasladado al ámbito de la información. Y nuestro gobierno sistemáticamente miente, lo niega todo, no acepta la realidad y tergiversa las cosas para engañar. ¿A quién? Al público estadounidense por motivos morales, al enemigo quizás por motivos de intimidación.
El engaño es ahora la norma en la guerra informativa, a un nivel que nunca antes habíamos visto. Falló, y acabas de ver un claro ejemplo en la negación de Hexet de realidades que todo el mundo sabe que están ahí. Embajador, ¿en qué tipo de aprieto interno se ha metido el primer ministro Benjamin Netanyahu? Está en una situación muy difícil porque no solo muchos israelíes lo culpan ahora por haber sido tan blando con Hamas, sus esfuerzos por controlar a Hamas con sobornos del gobierno de Qatar y su falta de preparación, aparentemente, para la incursión del 7 de octubre desde el campo de concentración de Gaza controlado por Hamas y demás prisioneros palestinos allí. Y no solo se le culpa de eso, sino también de perdiendo el apoyo de Estados Unidos y básicamente viendo a Estados Unidos negociar una guerra que él instigó, y ahora siente que Estados Unidos lo traicionó. Hay una cuestión de fondo aquí, y es que creo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que Israel no permitiría que Irán y Estados Unidos cambiaran la ecuación. Pero la ecuación ha cambiado. Durante muchísimos años Israel podía bombardear, ametrallar, asesinar, masacrar y cometer genocidio sin que sus vecinos lo frenaran de verdad. Gruñeron, protestaron, alzaron la voz, pero no hicieron nada concreto. Están contraatacando. Israel por fin obligó a Irán a responder, asumiendo el riesgo de atacarlo, y Estados Unidos, que es cómplice de Israel y de ahora en adelante, pase lo que pase, haya paz o no, así será la realidad en Asia Occidental. Cada vez que Israel le hace algo a Irán o a uno de los movimientos de resistencia que Irán apoya, Irán va a responder de forma proporcional, sino de forma desproporcionada, con la severidad suficiente para castigar a Israel por su comportamiento. Eso es algo completamente nuevo, es un cambio de paradigma, y lo provocó la complicidad de Estados Unidos con Israel contra Irán. ¿Por qué ocurrir? Pero ha sucedido. Así que Netanyahu, que siempre ha sido considerado por muchos en Israel como un tipo despreciable, ahora se le considera a alguien que ha hipotecado el futuro del país y puesto en cuestión su propia existencia. ¿Cómo puede Israel sobrevivir bajo amenaza constante de misiles? No puede interceptar esos misiles pese a lo que afirma. Al contrario, como ya saben los israelíes, ¿quién querrá vivir en Israel cuando quizás tengas que correr a meterte en un refugio antiaéreo, meterte bajo tierra y quedarte allí hasta que las sirenas dejen de gritarte? Este es un desastre del que Netanyahu se parece mucho, es muy responsable. Y sí debería rendir cuentas ante los israelíes, y están empezando a hacerlo. Aquí lo tenemos el domingo intentando defenderse, pero diciendo en esencia que Israel llegó para quedarse. Cris corta el número 11. Establecimos amplias zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Hicimos esto en Gaza, en Líbano, en Siria. Allí, por cierto, eliminamos todas las armas del ejército de Assad, que era un eslabón central en el eje del mal. Y quiero dejarlo claro, permaneceremos en las zonas de seguridad mientras sea necesario para proteger a nuestro país. Porque después del 7 de octubre establecí un principio sencillo. Israel no permitirá que organizaciones terroristas se aposten en nuestras fronteras ni que caven túneles del terror hacia nuestro territorio. Siente la presión, embajador. Sí la siente. Y esto, en efecto, viene a reforzar una política fallida. Durante 78 años, Israel no ha tenido ninguna propuesta pacífica con cualquiera de sus vecinos.
ha maltratado brutalmente a la población palestina originaria en su territorio y en los territorios ocupados, y ha bombardeado y ametrallado gente más allá de sus fronteras y cree que eso le dará seguridad. Pero lo que logra es crear enemigos irreconciliables. No es el camino hacia la seguridad de Israel, es un camino hacia la inseguridad, pero es el único que Netanyahu parece conocer. No está preparado para hablar de paz ni con los palestinos, ni con los vecinos de Israel, y mucho menos con Irán. Y con ello pone al Estado de Israel en grave peligro. Embajador, muchas gracias, mi querido amigo. Temas muy desagradables de tratar, pero vas directo al grano con mucha naturalidad. Te deseo lo mejor. Esperamos verte la próxima semana. Buen trabajo. Sigue así. Gracias. A continuación, un día completo para usted que comienza a las 9 de esta mañana. Si nos estás viendo en vivo, dentro de 36 minutos. El coronel Bill Astori a las 2 de esta tarde, Matthew Ho a las 3 de esta tarde, la coronel Karen Kwiatkowski a las 4 de esta tarde. Solo Dios sabe dónde está.